El tema de hoy era el conflicto entre Uma y Lagash, ¿sí? Eh, Acá en el gráfico tenemos, este sería Lagash y acá está Uma. El conflicto vendría a pasar en el lugar este que se llama Guedina, ¿sí? Significa el cuello de la estepa o el cuello del Edén, que Cuella también se significaría como la frontera, ¿sí? Como la frontera de la estepa. Posiblemente el motivo del conflicto entre Umi y Lagas tenía que ver con un, un motivo comercial, era por donde se pasó el comercio. Ustedes fíjense que Mesopotamia está ubicada justo entre medio, entre la zona de lo que sería Irán, Turquía, Egipto y la zona del Cáucaso, ¿sí? Que eran los lugares donde se pueden encontrar algunas civilizaciones, ¿no? Desde tiempos antiguos. Entonces, antes de empezar a hablar de este conflicto, este vendría a ser la mayor extensión del imperio de Lagash. Yo lo llamo como imperio de Lagas porque realmente es un imperio que duró bastante tiempo, en el cual se han encontrado en distintos textos que hablan, por ejemplo, que llegaron hasta Kanish, que llegaron a ganarle a esta zona de acá donde está la ciudad de Ansham, que es parte de la tierra de Elam, ¿sí? Han podido dominar la región de Eble y de Mari, y también la tierra de Subartu, que vendría a ser lo que después más adelante vamos a conocer como los que serían parte del imperio asirio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En torno al 2350 antes de la era común, el dominio de la zona de Mesopotamia estaba entre las distintas ciudades que había en el sur de Mesopotamia, ¿sí? Esas ciudades que empezaron a luchar por esa hegemonía, entre ellas está Lagash, Uma, y que no está acá, que sería la otra ciudad, Uruk o Ur, ¿sí? Y generalmente en los textos aparece como mediador Kish, ¿sí? Ahora vamos a mostrar lo que serían los reyes, ¿sí? Que están, estos serían los reyes de Lagash, y acá están los reyes de Uma, ¿sí? Eh, a partir de Ugnanshe vemos los primeros conflictos entre Uma y Lagash. Ugnanshe lucha contra el que sería Pavilgaltuku, que es el gobernador de Lagash. Después tenemos a Eanatum, que lucha contra Ush. Después contra Usurdu. El Nakale es el rey de Uma que llega a firmar el Tratado de Paz. Después aparece Ugluma, que es el hijo de Nakale, que lucha con Entemena y con Enanatum primero, ¿sí? Que los que lucharían con ellos dos sería Ugluma y el gobernador que era Il. Y después hasta llegar a lo que sería Urukagina, que es el último rey de Lagas que es derrotado por Lugalsaguesi, ¿sí? El tratado de paz del que se habla en todas las tablillas en el conflicto de Uma y Lagash están asociadas a un rey sumerio que se llama Mesilim, del cual vamos a hablar un rato, que no sabemos realmente, no conocemos nada del Mesilim histórico, solamente lo conocemos a él por algunos objetos arqueológicos y por los escritos que hay en Lagash que hacen referencia a que Mesilim, el rey de Kish, que arma los límites entre Uma y Lagash, ¿sí?
el primer rey que firma, según los escritos, es Lugal-Shah-Engur, que es este rey de Lagash, pero no conocemos cómo se llama el rey de Uma, pero vendría a ser el rey que firma el primer tratado de paz, y en Hegal vendría a ser eh, el primer rey de Lagash que hace un conflicto con Uma, ¿sí? A partir de estos dos personajes se hace el primer tratado de paz. En la estela de los buitres aparece que eh, el rey de Uma, Ush, viola un tratado de paz que se firmó en época de Lugal-Shah-Engur por intermedio del rey Mesilim. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de quién es Mesilim, pero para eso vamos a empezar a ver un tema, ¿sí? Eh, Voy a cambiar la zona de mi cabeza para que se pueda ver bien. Ahí están los signos. Entonces, según la teología sumeria, primero están los dioses, que es esto que es Dingir, este símbolo es el símbolo de los dioses, ¿sí? Acá, el símbolo de Dingir. Y después tenemos el Nam, que es el destino, vendría a ser la predestinación, y el Me, que son los poderes, todos los poderes que tienen los dioses y que tiene el universo, que son delegados al hombre o a los dioses. El término me, que también es el verbo ser, o sea, es la existencia, simboliza todos los poderes que tienen tanto la naturaleza como los dioses y que estos poderes se delegan al ser humano, sea hombre o mujer. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos dioses en sumerio, es el término dingir, se refiere a dioses y a diosas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la escritura sumeria, la lengua sumeria es una lengua que no tiene sexo en las palabras, salvo cuando hablamos de palabras que se rigen por la heteronomia, como vi en un video anterior, que significa, por ejemplo, padre, madre, es una heteronomia, o sea, una función en cuanto al sexo. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que madre se dice ama, y ideográficamente tenemos el símbolo de Ingira dentro de un hogar, que significa que la mujer tendría el poder me, ¿sí? Para poder crear vida dentro de su vientre, ¿sí? Por eso es que el símbolo de la madre es un hogar y adentro un dios. ¿Por qué? Porque según la visión sumeria, los hombres y las mujeres son descendientes de los dioses, por lo tanto tienen eh, una, un destino divino, digamos, ¿no? El problema es que después cuando vemos el mito de Inanna, que va al inframundo, al no vencer al no rescatar a su hermana, termina ganando la muerte y por eso los hombres no pueden ser inmortales. Pero según la teología sumeria, el hombre a su vez puede ser como un dios, ¿sí? Pero acá sería un ejemplo muy, muy interesante. Por ejemplo, las mujeres, pues, según los sumerios, pueden crear, o sea, crean dentro de su vientre en el sentido de que forman seres humanos. Si vemos la mitología sumeria, la, eh, la madre de todos los dioses es una mujer y es la primera en ser viviente que hay. O sea, una mujer es la que, según los mitos sumerios, crea a todos los dioses. Por lo tanto, el, 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 el mes de las diosas es la creación. Y el mes de los dioses es el gobierno. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de Enki con Nintu, donde Nintu le dice que ella crea seres más perfectos, pero después termina diciendo a Enki que sí, ella crea seres, pero
no hacen su voluntad. Y eso después se lo comprueba a él, ¿por qué? Porque Nintu hace una creación y ella después le reconoce que esa creación no le obedece y Enki, el dios Enki, le dice que es porque por más que ella cree, los hombres siempre van a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Enki es el dios de la sabiduría, ¿sí? Y es el que generalmente determina los destinos. Entonces, ¿qué tenemos? Los dioses de Ingir que delegan sus poderes tanto al hombre o a la mujer, o sea, al ser humano. Después tenemos el destino. El destino, según la teología sumeria, está por arriba de los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses tienen un destino a la vez, o sea, los dioses también se rigen por un destino. ¿Por qué? Porque para ellos el destino tiene que ver con el estatus, o sea, el rey es rey, ¿sí? Y su destino es ser rey, no puede cambiarlo. Los dioses no pueden cambiar su propio destino porque son dioses, o sea, ellos no deciden ser dioses, sino que son dioses y los reyes no deciden ser reyes, ellos son reyes por destino. Y después tenemos, dentro del destino, tenemos lo que es Namtar y Nantur, ¿sí? Namtar que es los dos el símbolo es el mismo, tiene que ver con el destino decretado por los dioses. O sea, tenemos este signo, ¿sí? Lo voy a agrandar, que es Nam, que es destino, el destino se dibuja con una especie de ave, y Tar, que es cortar, ¿sí? O sea, los dioses decretan el destino del hombre, ¿sí? Lo voy a subir, pues se me fueron las flechas. Pero bueno, los dioses decretan el destino del hombre, pero los hombres a su vez pueden cambiar el destino que los dioses le dieron. Que eso es lo que yo pongo como curso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el curso de Agade, que es un texto literario que habla de cómo cae el imperio acadio, donde se llama justamente el curso porque el título es Namkud, se escribe igual, pero es Namkud, ¿por qué? Porque el que decide cambiar el destino de los acadios es Naram-Sin. Naram-Sin comete un sacrilegio destruyendo un templo, ¿sí? Y cambiando un dios de su templo. Cambia un dios y lo traslada a la ciudad de Akkad. Para los sumerios, los dioses tenían un lugar donde vivían y nadie los podía cambiar de ese lugar. Por lo tanto, al cambiarle de su lugar a ese dios, ya está pecando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Los reyes, a pesar de que los dioses decretan un destino, ¿sí? Pueden esos mismos hombres cambiar ese destino o cambiar el curso de la historia. O sea, los dioses no tienen, según la tradición sumeria, todo el poder. ¿Por qué? Porque el hombre lo puede cambiar. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Entonces nosotros tenemos Mesilim. Mesilim tiene el símbolo Me, que tiene que ver con lo que habíamos hablado, los poderes que se delegan o los poderes que tienen los dioses o que tienen la misma naturaleza. Mesilim significa el que tiene el poder para establecer la paz. O casualidad, Mesilim es el que establece todas las paces. ¿Eso qué significa? Nos da a entender que quizás Mesilim, su nombre, es un nombre simbólico. ¿Sí? Mesilim más o menos estuvo aproximadamente reinando, según el listado de los reyes, entre el 2500 antes de la era común y 2550 antes de la era común. ¿Sí? Eso hace que entre en la lista de
estos tres reyes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mesilín vendría a ser el que hace el tratado de paz con este rey. O sea, al 10.º reinado de Mesilín se hace el tratado de paz, más o menos. ¿Sí? Entonces, dentro del tema del destino que habíamos hablado y los poderes, tenemos el rey, ¿sí? Lugal, y después tenemos en el sacerdocio Nin y En. No son sacerdocios uno de un hombre y otro de una mujer, hay que sacarse eso de la cabeza, eso es algo que se arrastró, pero ya se sabe que no. Por ejemplo, tenemos Ningirsu, que es un dios varón, y empieza con Nin. Ningirsu significa sacerdote de Girsu. Y también tenemos Ningursag, que es la esposa del Lil, que significa sacerdotisa de la montaña, ¿sí? Generalmente se la traduce como señora o señor, ¿sí? Generalmente como señora, pero en realidad vendría a ser una especie de sacerdocio, ¿sí? Eh, o sea, él o la sacerdotisa Nim tienen poderes Me delegados. Pasa lo mismo con Helen. Helen es un tipo de sacerdote que tiene algunos poderes, ¿sí? Entonces, ¿qué dioses tenemos que son sacerdotes Zen? Tenemos Enki, señor de la tierra, Enlil, señor de las tormentas. ¿Tenemos sacerdotisa Zen? Sí, tenemos a Engeduana. ¿Sí? Engeduana, En es el título, Geduana significa don de Anu, ¿sí? Un regalo del dios Anu. Después tenemos Patesi, que es gobernador, ¿sí? Patesi, gobernador, vendría a ser un sacerdote gobernador. Lugal es un sumo sacerdote gobernador, o sea, Lugal está por arriba de los Patesi, ¿sí? Generalmente Lugales tenemos Lagash, Uruk, Ur y Kish, ¿sí? En sí tenemos, por ejemplo, Girsu, tenemos a veces Lagas también, depende del periodo, tenemos Aguma. Eso ahora después lo vamos a ver bien porque hay Urucaína en la reforma de Urucaína, tenemos que es rey de Lagas, pero después cuando se lo saca el poder, él se autonombra Ensi de Girsu. Y Girsu es un pueblo donde se adora Ningirsu. Después tenemos Lu, que es hombre. Lu es el término hombre en el sentido de que cuando nosotros estudiamos historia, vieron que en el secundario te enseña que hay estratos sociales, uno de esos es Awilum. Awilum es como trabajador. Cuando nosotros vemos el mito que se llama Enuma Ilu Awilum, significa cuando los dioses eran hombres, pero en realidad lo deberíamos traducir como cuando los hombres eran esclavos, porque cuando los dioses eran esclavos. ¿Por qué? Porque esos dioses y Gigu, que después son semidioses, eran obligados a hacer ese trabajo. O sea, el término Awilum no es un hombre libre, sino que sería un hombre que trabaja por obligación. Ese término en sumerio es Lu, ¿sí? O sea, cuando uno habla de hombre en sumerio como Lu, no está hablando de un hombre libre generalmente, ¿sí? A pesar que hay veces sí. Ahora cuando nosotros decimos Lumaj, que es hombre excelto, es la oligarquía, ¿sí? Que realmente son sumos sacerdotes. Eso es para que entiendan bien por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el término Lu es un término menor al Ensi y al Lugal, ¿sí? Y también a estos dos. Entonces, ahora pasamos a la próxima. Este es Urnanche, ¿sí? Vendría a ser el que se lo nombra, por ejemplo, en la estela de los buitres y en el cono
en la estela de los buitres y en la roca de Anatum. ¿Sí? Este vendría a ser Urnanche con sus hijos. Bueno, este es uno de unos ladrillos que hay que se encontró en el templo de Ningirsu, donde se muestra los distintos países que Eanatum, acá tienen el nombre Eanatum, sería Eanatum, el rey de Lagash, conquista distintos países. Acá que te dice que él es el hijo de Akurgal, como habíamos visto en la genealogía, el papá de Akurgal es Urnanche. Acá Akurgal es nombrado como Patesi de Lagash, no como rey, sino como Patesi, y Eanatum también acá como Patesi y no como rey. Aparece Patesi y no Lugal. ¿Sí? Acá aparecen las distintas conquistas. Acá tenemos a Elam, ¿sí? Acá tenemos Urúa, que era un distrito que había dentro de la tierra de Elam. Acá tenemos Uma. Acá tenemos Urim, que es Ur. Y bueno, lo demás no se lee bien. Pero acá ven los distintos pueblos conquistados, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra. En esta tenemos el mismo tema. Si yo lo amplío un poco, vamos a ver también. A ver, bueno, esta vendría a ser otro ladrillo que está en el templo de Ningirsu. Ah, acá tenemos hijo de Akurgal, ¿ves? ¿Ven ahí? O sea, tenemos hijo de Akurgal, Patesi. Ahora, cuando nosotros vemos en la estela de los buitres, este personaje Anatum también primero aparece como Patesi, pues después al final aparece como Lugal. ¿Eso qué significa? Que Lugal es un término de una persona que tiene un estatus más alto que el Patesi o del Elsi. ¿Sí? O sea, una vez que la victoria eh, de Anatum está sobre Lagash, digo, perdón, sobre Uma, se lo empieza a nombrar como Lugal, ¿sí? Vamos a la otra, esta es la roca de Anatum, ¿sí? Supuestamente cuando en las tablillas sumerias habla de Estela y dice la roca colocada o la roca elegida, no sea una estela como nosotros pensamos, sino que eran estas piedras. Esta tiene de altura 29 centímetros, es una roca, ¿sí? No es muy grande. Eh, y si ampliamos se ven bien los glifos. Acá tienen otra vez, no. Acá tenemos Kiang, Amado, ¿sí? Estoy viendo si encuentro Anatum. Pero en esta roca habían... acá está. Anatum, ¿sí? Anatum. Y acá sí aparece como Lugal, como rey. ¿Por qué es importante esto? Hay que entender que cuando nosotros vemos los distintos textos, empiezan a traducir al Ensi de Uma, no como Ensi, sino como un Lu, ¿sí? Aparece el hombre de Uma, no aparece como una persona que tiene un cargo. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que los dioses delegaban poderes me. El lugar tiene el poder para gobernar una región, el ENSI tiene poder para gobernar una ciudad-estado, ¿sí? Y eh, después tenemos determinados reyes, por ejemplo, el lugar de Kish, los reyes de Kish, tienen los poderes MES para establecer la paz.
O sea, generalmente cuando se hacen tratados de paz, esos tratados de paz generalmente los hacían por intermedio de un rey de Kish. Eh, Después tenemos, por ejemplo, que Nippur. Nippur era una ciudad donde el dios tutelar era Enlil, que era el dios principal de los sumerios, abajo de Anu, ¿no? Es el hijo de Anu, pero es uno de los dioses principales, que también se nombra en las distintas estelas o tablillas, que se encargan de la parte religiosa. O sea, Nippur vendría a ser una ciudad religiosa similar a lo que sería el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos las tablillas, o sea, las tablillas que son respecto de Anatum, la estela de los buitres o eh, la roca de Anatum, ¿sí? Eh, Se refieren a Lu como en forma despectiva. O sea, el hombre de Uma no es un gobernador. ¿Por qué? Porque están respetando el destino de la diosa Nisaba. En Numa se adoraba una diosa Nisaba y al dios Yara. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver más abajo. Este dios Yara es un dios menor, por eso es que nunca tuvo un buen estatus Uma, por eso los de Uma nunca pueden ser eh, lugar. ¿Por qué? Porque el dios Yara era un dios inferior, ¿sí? El motivo por el cual Lagash se hace poderoso es porque toma el nombre de Ningirsu. Ningirsu es uno de los hijos de Enlil y a su vez en otros mitos es una creación de Enlil para mantener el orden, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver representado en la estela de los buitres. En la estela de los buitres acá tienen el dios Ningirsu, es este personaje que está acá, era como una especie de águila con cara de león o con cara de simio, era muy parecido a Pasasu, ¿sí? Eh, Al ser un animal, podemos decir que no era hijo del Lil, porque generalmente a los dioses no se los representaba como animales en la cultura sumeria. O sea, Ningirsu como guerrero de Enlil podría ser una creación y no un hijo. ¿Sí? Esta es la famosa red de Enlil, que es utilizada por Ningirsu, o sea, el motivo por el cual vemos que, por ejemplo, tenemos en la estela de los buitres que Ningirsu tira la red del Lil desde el cielo, ¿sí? Acá vemos a Ningirsu con la red desde el cielo y después dice que le pega con las manos y las pies, como que los aplasta, ¿sí? Que es lo que vemos representado acá. Este rey vendría a ser Eanatum, ¿sí? Acá en este momento vemos también a Eanatum. Y acá está, por el motivo por el cual se llama la estela de los buitres, que vemos a los distintos buitres comiendo la cabeza de las personas, ¿sí? Entonces nosotros si agrandamos esto, ¿sí? Vamos a agrandar, acá se ve claramente el símbolo Lu, ¿sí? Lugal, rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Acá en este texto ya aparece Eanatún como rey y no como un simple Ensi. Ahora, ¿quiénes eran los que decidían si uno era rey o no? Realmente eran los dioses, ¿sí? En este texto lo que vemos en
la estela perdón, el estela de los buitres, es que Uma, y en todos los textos vamos a ver lo mismo, Uma decide romper la estela que había hecho Eanatum, la rompe y cruza la frontera y empieza a saquear Lagash, ¿sí? Esa es la versión que hay. A partir de ese ataque, eh, Eanatum decide atacar. El rey de Uma que ataca es el rey Ush, ¿sí? Gobernador de Uma. Y este personaje, Anatum, lo hace huir. Y bueno, después cuando llega al pueblo, el pueblo, bueno, Ush muere ahí. Ush lo mata en el combate. Y después aparece el sucesor ahora voy a mostrarle quién es, Usugru, que vuelve al pueblo y la gente lo mata, ¿sí? O sea, una vez que Ush ataca, lo vencen, se retiran la tropa y después vuelve el hijo de Ush y cuando vuelve los mata. Después aparece dentro de el tratado, según, según lo que dice el cono de Temena, te dice que en Nakale, que es el nieto de Ush, termina firmando ese tratado y Anatum vuelve a colocar la piedra, esa que rompió Ush, que había hecho Mesilim con el rey de Uma y de Lagash, ¿sí? Y después de hacer eso, aparece otro personaje y lo empieza a nombrar primero como el hombre de Uma. ¿Por qué lo nombra como hombre de Uma? Porque eh, no está reconociendo los poderes divinos que le dio el dios Yara y la diosa Nisaba a el rey de Uma, ¿sí? O sea, al violar y romper la estela que construyeron a nombre de la diosa Istarán, que es la diosa de la justicia, a nombre del Lil, a nombre de Enki y al nombre de Inanna, este reino está cumpliendo con los decretos de los dioses. ¿Por qué? Porque violó un juramento, o sea, el juramento que hizo su antepasado, lo terminó violando él. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es interesante de la estela, perdón, del cono de Entemena, es que dice que el motivo por el cual el hombre de Uma decide romper este juramento es porque, ¿cómo es? Es porque tenían que pagar un tributo y termina pidiendo un préstamo. Ese préstamo no lo paga, no lo puede pagar. O sea, en el CONA de Entemena vendría a estar la primera deuda externa que hay. O sea, está escrito que es una deuda eh, por un préstamo. O sea, vendría a ser el primer préstamo y la primera deuda. Ese préstamo era con intereses, por lo cual como no lo puede pagar, después se sumó, se acumuló y terminaron pagando 144 veces mayor de lo que tenían que pagar. Como no lo podía pagar, este rey termina atacando eh, Lagash, ¿sí? Empieza a saquear, eh, que bueno, generalmente pasa eso, cuando hay un país que se lo, se lo esclaviza mucho, pasó muchas veces, termina reaccionando atacando al país que lo esclaviza, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Esta persona vio que no aguantaba más, tenía muchas deudas y decide atacarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice en el cono de Entemena es que eso hizo que el dios Enlil, que es el dios de las tormentas, eh, se enoje en reclamo por un reclamo que hace Ningirsu. Entonces, Enlil aprueba que Ningirsu, o sea, por medio de Entemena y de Enanatum, ataque a Lagash. Entonces, ¿qué pasa? Ellos atacan y hay algo interesante que también tiene que ver. Vieron que generalmente los sumerios eran muy nacionalistas, entonces ellos creían que la tierra de Mesopotamia la llamaban Calam. Calam es como tierra de la herencia o tierra de donde uno nace, o país, se lo traduce generalmente como país, y después estaban los Kur. Kur vendrían a ser, si vemos, vamos a ir al mapa, los pueblos que lo rodeaban. O sea, todos los pueblos de acá son Calam, acá están los verdaderos dioses, no hay más dioses que estos. Y después Blamar, Canis, Subartu, los Urritas, los Gutis, los Selamitas pasan a ser Kur, extranjeros, ¿sí? Tierras extranjeras. Y entonces, ¿qué es lo que dice en el Cona de Entemena? Que el rey de Uma contrata mercenarios, ¿sí? Estos mercenarios que contratan son los elamitas, ¿sí? Elam siempre quiso conquistar esa región, pues es una región muy estratégica, y lo logra hacer en la caída de Ur 3, ¿sí? Es la única vez que puede llegar a controlar esa zona, eh, que eso es en el 2004, antes de la era común, pero acá ya estamos hablando del 2400, antes de la era común. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres que vienen con el gobernador de Uma son tanto elamitas y otros pueblos que en este caso se consideran traidores por apoyar a Uma, entre los cuales está Uruk, Ur y Kish, ¿sí? O sea, y que pasa lo mismo con la estela de los buitres. Aparecen ciertos estados que eran aliados, que deberían ser aliados a Lagash, que terminan luchando con estos extranjeros, especialmente elamitas. ¿Sí? Los elamitas son los que estaban en la zona los que estarían en la zona de Irán. Estos elamitas también son mencionados en la estela de los buitres, ¿sí? Y aparecen también en la siguiente imagen, que es la estela de Natarsi, el rey de Lagash. eh, Menciona que hay elamitas que empiezan, ven acá tienen la ciudad de Elam, acá está el número, eran 600 elamitas, que deciden cruzar la frontera y atacar Mesopotamia. ¿Qué hace Tarsi? ¿Sí? Los echa. Acá tienen, por ejemplo, acá Namlugal, o sea, la realeza. Ven que está el término Nam y acá Lugal vendría a ser el destino del rey para gobernar. ¿Sí? O sea, no es un Namtar, sino que es un destino que viene ya de la naturaleza y no de los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que como les dije, primero nombra como que es Ensi de Lagash, ¿sí? Una vez que en Atarsi, el gobernador de Lagash, le gana a Uma, pasa a ser un rey, se le da la realeza, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense que bueno, este rey en Atarsi
no es descendiente de Anatum, y acá vamos a hablar un poco del tema, es un usurpador, ¿sí? Lo que hace Natarsi es hacerle un golpe de estado a Enanatum II. En la época de Enanatum II empieza el declive, empieza a caer, por eso yo puse en 1380 hasta 1380, a pesar de que en realidad el imperio de Lagash termina de caer con la muerte de Urukagina en el 1350, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona usurpa el poder por medio de un golpe debido a que había una crisis en la época de su antecesor, económica muy grande, se empezó a debilitar el poder y hay esta persona que es un sacerdote, es un rey sacerdote, todos son rey sacerdotes, ¿no? Termina haciendo un golpe. A raíz de ahí aparece un personaje que vamos a ver ahora, que es eh, Lugalbanda. Esta persona es otro usurpador, ¿sí? No sabemos si es descendiente de Netarcio o no, pero vendría a ser alguien que usurpa el poder. Eh, y Urukagina le termina haciendo un golpe de estado, ¿sí? Urukagina le hace la guerra a Lugalbanda, no es el Lugalbanda del mito de Gilgamesh, es otro, lo digo porque alguien me había preguntado en otro momento, y termina muriendo. Después que muere él, su esposa Varanantara significa, eh, o sea, el estrado del destino decretado, más o menos. Vara es como estrado. Eh, Fíjense que supuestamente el tema del destino, ¿no? En los nombres. Urukagina la mata a Lugalbanda, ella termina gobernando unos meses, por eso hay mucha gente que pone como la reina de Kish, digo, perdón, de Lagash, pero en realidad fue una reina provisoria, no es que fue una reina como Puabi. Puabi sí era una reina, cosa que Varanamtara no es una reina en sí que tuvo todo el poder, sino que fue una reina provisoria que duró unos meses nomás, después de la muerte de Lugalbanda, y después aparece Urukagina. Urukagina aparece la reforma, si ustedes ven la reforma de Urukagina, al principio él se autonombra Ensi. Entonces fíjense lo que estaba hablando de lo cultural. En la primera parte él aparece como Ensi, él dice ser descendiente de Anatum, ¿sí? Es lo que hace que él diga que es descendiente, o sea, al ser descendiente de Anatum, no es usurpador como los tres reyes anteriores, por lo tanto, él tiene el destino dado por Ningirsu para gobernar. Este rey, que es Urukagina, eh, hace lo que se llama la reforma de Urukagina, que primero se nombra Ensi, y después más adelante aparece Ningirsu, el guerrero de Enlil, que le da la mano entre 36.000 hombres, ¿sí? Que serían gobernadores, para que él sea rey, ¿sí? Dice como que eso pasa desde días lejanos, o sea, él está diciendo de que antes de nacer, el dios Ningirsu le dio el destino para gobernar. Por eso es que dice que Ningirsu le dio la realeza, el destino de los reyes, Nam-Lugal, ¿sí? Le da ese destino, por lo cual a partir de la parte esa se empieza a llamar como Lugal y empieza a decir que él, al ser Lugal, empieza a modificar unas cosas que
en el gobierno anterior estaban mal. Muchas de esas cosas que estaban mal en el gobierno anterior tenían que ver eh, con achicar el Estado. Habla de impuestos, habla de malversación de fondos, habla de cómo los sacerdotes en vez de utilizar los graneros de los templos se los utilizaban para ello. Habla del negocio del culto mortuorio, cuánta plata se quedaban los sacerdotes de ese culto. Y después hay algo interesante que nos da a entender de que lo que él hace es volver a la antigua teocracia, ¿sí? Que él dice que el templo del rey, el templo de la reina y el templo del príncipe los transforman en el templo del dios Ningirsu, de su esposa y de su hijo, ¿sí? O sea, él restablece el orden diciendo que ese culto que se le rendía a los reyes debía seguir a los dioses. Por eso es que él elimina el Emi, que era el Emi, era la casa de la reina, la casa del rey y la clase del Enamdumu, que era la casa del principado. Y empieza a poner esas casas, las destruye y pone las casas del panteón que había en la ciudad de Girsu. Eso es lo que hace que muchos piensen que el motivo por el cual pierde Lagash es porque Urukagina, al ponerse en contra de esa élite, la que mantenía todo el poder y el orden en ese momento, se le fuera en contra, ¿sí? O sea, la gente que lo acompañó con el golpe de Estado se le va a empezar a poner en contra. ¿Por qué? Porque le saca poder. Entonces, ¿qué pasa? Este Urukagina, una de las reformas que hizo, por ejemplo, que tenía que ver con la propiedad, es que si una persona de la aristocracia quería, por ejemplo, comprar un terreno, supongamos que yo tengo una casa y al lado hay un ingenio de azúcar, y el ingenio de azúcar me dice que me quiere comprar este terreno, pues necesita este terreno. Lo que dice Urukagina es que antes esa empresa tenía el derecho de comprarme, por más que yo no quiera el terreno, o sea, me obligaban a vender mi terreno al precio que ellos querían, ¿sí? Entonces, lo que hace Urukagina, una de las cosas que hace es decir, bueno, esto ya no va más, entonces la persona que es trabajadora, pobre o que esté en un estatus social más bajo que la persona que compra, si no le quiere vender, no le vende. Y que tiene el derecho de decirle que le pague lo que él quiera. O sea, ahora la persona de menor estatus social podía debatir si lo que se tenía que pagar estaba bien o mal. ¿Sí? Eso supuestamente es otra de las cosas que le debe haber ido en contra, por lo tanto se debe haber debilitado el poder. Y aparece una persona que se llama Lugal Saghezi. Lugal Saghezi no se sabe bien, se lo nombra como gobernador de Uma y rey de Uruk. Hay dos posibilidades, o que sea el rey de Uruk y que cuando llega a Uma decide atacar Lagash, o que en realidad es el rey de Uma, pero que decide nombrarse rey de Uruk porque Uruk, vieron que dije que tiene el estatus de Lugal. Entonces, para Uma hacerle frente a Lagash, tiene que tener un estatus superior o igual. Por lo tanto, el rey de Uma, la única manera de atacar a Lagash era con apoyo de algún reino superior, por ejemplo Uruk. Entonces Lugal Saghezi por momentos se declara rey de Uruk, Lugal Uruka, y por momentos se considera en sí Uma.
¿sí? Gobernador de Uma. ¿Eso qué significa? Que acá vemos una especie de confusión que tiene que ver con la política, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos lo que escribe Lugal Sagesi dice que él con derecho toma Lagas, ¿sí? Eh, y dice que en Lille estaba a favor de eso, o sea, el que decreta que caiga Urucaguina es el Lille. Y muchas de las cosas que tienen que ver con lo que había hecho Urucaguina. Ahora, cuando nosotros vemos la versión de Urucaguina, que es la versión del perdedor en este caso, es interesante que tenemos en Lagash la versión del que supuestamente no está más, ¿sí? Entonces, este texto se lo conoce como hombre de Uma, a pesar de este Lugalsaguesi se autoproclama Lugal, rey. En el texto de Lagas lo tenemos como hombre. Y te dice que el hombre de Uma, así como en Temena dice el hombre de Uma y también Anatún dice el hombre de Uma, o en Atarsi dice el hombre de Elam, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden decir que es en sí justamente porque si no están ellos mismos contradiciéndose. Esto lo dejo claro para que entiendan eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que es Urucaguina escribe un texto que se llama El hombre de Uma. Lo que dice en este texto es que otra vez que el hombre de Uma va y rompe la estela, que quema el estrado donde estaba el dios Enlil, el estrado donde estaba el dios Enki, todos los cultos que había armado Lagash en base a su territorio, que se podría considerar como sacrilegio, porque recordemos que en realidad Enlil es de Nippur, y si Enlil es de Nippur no pueden tener un ídolo de Enlil en Lagash, ¿sí? Es contradictorio en la parte teológica de ellos, porque los dioses viven dentro de su ciudad, no se pueden escapar de su ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vemos el final, en el final sí lo nombra. Entonces, acá tenemos una palabra, vamos a abrir y lo voy a ir subiendo, ¿sí? Ahí se ve. Entonces, acá qué dice, acá tenemos Nansak, que es el pecado o la transgresión. Ellos no tenían el concepto de pecado como nosotros. Entonces, el pecado, la transgresión de Urucaguina, rey de Girsu. Fíjense lo que les decía, no se autonombra rey de Lagash. ¿Por qué? Porque en el momento que esté escribiendo esto, el rey de Lagash es Lugal Sagesi. ¿Por qué? Porque conquista Lagash y se corona rey. Entonces, él no puede decir que es Lugal de Lagash. Entonces dice Lugar Girsu, ¿sí? Rey de Girsu. Cuando en realidad debería haber dicho Ensi de Girsu. Así como el rey de Uma se dice Ensi de Uma. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Girsu es una ciudad menor. Ahora, ¿por qué Urucaguina utiliza la ciudad de Girsu? Porque el dios de su familia es Ningirsu. Y Ningirsu es el dios tutelar de Girsu. Girsu es una ciudad pequeña dentro de Lagash, ¿sí? No había. Entonces, acá lo que dice, no había pecado, ¿sí? O sea, no existía el pecado en Urucaguina, rey de Girsu, ¿sí? Él no se saca el estatus de rey, sigue llamándose rey. Y después dice, Lugal Sagesi, ¿sí? Acá recién es la primera vez que lo nombra, ¿sí? Ensi, Uma, o sea, para Urucaguina no es rey de Uruk, es
gobernador de Uma. Por lo tanto, entendemos que Lugalsaguesi se hace llamar rey de Uruk para estar en un estatus de rey, porque no puede ser rey de Uma, ¿sí? Tendría que ser Ensi. Entonces, ¿qué pone? Ensi Uma aquí, ¿sí? El rey de la ciudad de Uma, digo, gobernador de la ciudad de Uma. A su diosa Nisaba. Nisaba es la diosa que supuestamente le da los poderes para gobernar, ¿sí? A su diosa Nisaba. El pecado, ¿sí? Su pecado, o sea, el pecado del rey, porque no puede decir que la diosa peca, entonces el pecado del gobernador, ¿sí? Acá dice Nansakbi, ¿sí? En el cuello, del cuello, pueda ser levantado. O sea, acá lo que hace Urukagina es una maldición, ¿sí? Como gana esta persona al ganar, lo que hace es maldecirlo, ¿sí? Le dice que el pecado, que por el pecado del rey de Uma, Nisaba haga justicia, ponemos entre paréntesis, haga justicia agarrándolo del cuello. Ahora, ¿qué pasa? Lo interesante de esto es que finalmente se cumple, ¿sí? O sea, esta maldición que hace Lugalsaguesi es el comienzo del declive de del dominio sumerio. ¿Por qué? Vamos a ver ahora la genealogía. Digamos que tenemos Urukagina Lugalsaguesi. Lugalsaguesi termina siendo el rey de Calam, o sea, el lugar de todo Sumer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le saca ese poder? Sargón. O sea, al caer Lagash, después termina cayendo Mesopotamia, y eso lo podemos ver muy claro cuando vemos los textos de Sargón. Sargón dice que él lo que hace es liberar Mesopotamia. ¿Por qué? Porque Sargón reconoce que el poder delegado del Lil se había pasado a Urukagina. O sea, Sargón utiliza esa maldición que hace Urukagina, diciendo que la diosa Nisaba lo castigue, para ponerse en el poder. Sargón que dice que, fíjense, cuando nosotros vemos la campaña de Sargón, bueno, primero está lo del mito de que no sabemos si es tan cierto de Sargón como copero, que mata al rey de Kish, ¿sí? En realidad en el mito no dice que mata al rey de Kish, sino que el final es inconcluso. Lo único que dice es que el rey de Kish lo quería matar a Sargón, pero suponemos que Sargón lo mata al rey de Kish porque se da cuenta de que lo quieren matar. Y después como queda como rey de Kish, bueno, Sargón al ser, cuando es rey de Kish, ataca después a Uma, ¿sí? Ataca a Uma, Laga, Yuruk, ataca toda la región y captura a Lugalsaguesi. Cuando captura a Lugalsaguesi, Sargón reconoce lo que dijo Urukagina y lo que dijeron los demás reyes anteriores de que Uma siempre violó los decretos de los dioses, ¿sí? Porque la potestad de los dioses para gobernar Mesopotamia estaba en Lagash. Entonces, ¿qué hace Sargón? Dice que restablece el poder y hay una particularidad que hace
es que hace que el Ugalsaguesi vaya desnudo hasta la ciudad de Nippur, o sea, va desnudo, ahora vamos a ver el mapa, lo llevan desnudo desde Uma, ¿sí? Hasta Nippur. En Nippur lo ponen desnudo atado en un palo adelante del templo de Nippur, que es el templo del Lil, para que la gente de Nippur y los sacerdotes lo escupan. O sea, él estando desnudo, la gente le escupía, ¿sí? Para que vean por qué era medio complicado cuando eras preso, ¿no? Era mejor huir a tu ciudad y que, ¿no? Pero bueno, algo interesante es que cuando vemos en la roca de Anatum o el cono de Entemena, siempre pasa eso, que dice, por ejemplo, en el final, en el cono de Entemena, dice que cuando vuelva a su ciudad, la gente la gente lo mata. ¿Qué pasa? Ahora vamos al rey de Entemena. ¿Qué pasa con él? Él vuelve a Uma y la gente lo mata. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Usurdu? Usurdu vuelve al pueblo y la gente lo mata. O sea, todo lo que está escrito, decretado supuestamente por los reyes y los dioses, de que el destino de ellos por violar eh, o transgredir lo que estaba decretado, que es lo que hablamos acá, o sea, los dioses decretaron algo, Uma rechaza ese decreto y cambia el curso. ¿Cuál es el cambio de curso? En el caso de Uma es que se mueren los reyes. En el caso de Sumeria, el curso terminó siendo de que el imperio acadio. O sea, a partir del cambio de curso que hubo, el imperio acadio llega en el poder, esa teología, esa simbología, Sargón la sabe utilizar muy bien y lo mete en su texto. Y él se proclama liberador de todas las ciudades y pone gente gobernando esas ciudades. Por eso Sargón en un principio, cuando es rey, sigue los mismos cultos. ¿Por qué? Pues él se autoproclama eh, cumplidor del destino del Lil. ¿Sí? Cosa que Lagash utilizaba el destino del Lil por intermedio de Ningirsu. En el caso de Sargón, Sargón se autoproclama rey de Sumer y Ur, ¿sí? Los títulos acadios son rey de Sumer y Ur, o sea, perdón, rey de Sumer y Akkad, o sea, Sumer es el sur de Mesopotamia, Akkad es el centro, cuando nos referimos, Akkad es esto y Sumer es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que Sargón se autoproclama rey de Sumer y Akkad, está diciendo todo ese territorio. Ahora, otro término que utiliza Sargón es el de rey de Kish, ¿sí? A pesar de que Kish se dice que Sargón la destruye. O sea, a partir de Sargón, quizás con la excusa de que no pudo cumplir con el destino eh, de construir de construir una paz estable, o sea, fíjense que ese tratado de paz se viola y hay constante guerra, o sea, con la excusa de no haber una paz estable, Sargón toma el título de rey de Kish, o sea, todos los poderes que tenía cada ciudad en particular. Tenés la de Nippur, que era la ciudad donde era el culto, Kish, que era la ciudad donde se establecía la paz, Gilsuk y Lagash eran los que eran la fuerza, o sea, los que por la fuerza hacían que se cumplan los decretos.
cada ciudad tenía un rey que tenía un rol, ¿sí? Esos distintos roles de distintos reyes eh, hacen que eh, haya una unidad, ¿sí? Porque por cada rey tiene un rol, no es que un rey tiene todo. Ahora lo que hace Sargón es, yo tengo todos los poderes, ¿sí? Sería la idea de imperio. O sea, ya no hay distintas ciudades-estado con distintos poderes separados, sino que el imperio acá dio es un rey único que eh, no delega su poder y que crea provincias. O sea, deja de haber ciudades-estados. O sea, ya no existen más ciudades autónomas, sino que todas son dependientes de Akkad, ¿sí? Por eso es que cuando Sargón se corona, lo corona en Lil y cuando habla de Lil dice lugar, lugarene. En Lil, rey de reyes, en Lil, Dingir, Dingirene, o sea, Dingir, dios de dioses, ¿sí? Eh, Sargón, por intermedio del dios Enlil, se autoproclama con todos los poderes me que los dioses delegan al hombre. Y después cuando vemos el curso de Agade, que es el fin del imperio sargónico, el que no sabe utilizar esos poderes me es Naram-Sin y comete una de las razones por las cuales los dioses se enojan con él, especialmente Inanna, la diosa Inanna, es que él comete el sacrilegio de cambiar el Lil de su trono y llevárselo a Akkad. O sea, cuando hablamos de hacer eso, en realidad lo que hace Naram-Sin es atacar a Nippur, ¿sí? Pero bueno, eh, espero que les haya gustado y bueno, vamos a terminar de grabar.